Saludar y a presentar a Martín Nessi. Martín Nessi es edil por el Movimiento de Participación Popular, por el Frente Amplio del Uruguay, actual coordinador de la bancada del Frente Amplio en la Junta Departamental de Montevideo. A él le estamos dando las buenas tardes y la bienvenida aquí a De Fogón en Fogón. ¿Qué tal, Martín? Muy buenas tardes. Andrés Correa te saluda. ¿Qué tal, Andrés? Buenas tardes. Bueno, un gusto saludarte, gusto verte, además así a la distancia, pero bueno, un gusto y un saludo no solo a todo el equipo de Fogón en Fogón, sino a todos los escuchas, los y las oyentes. Ahí está. Bueno, Martín, para arrancar, queríamos un poco que nos comentes sobre la coyuntura actual que vive la Junta Departamental de Montevideo, los desafíos que tiene en este año. Sabemos que ahí había un tema con un préstamo, sí, al BID, que era muy importante para la Intendencia de Montevideo, y queríamos saber, bueno, un poco en qué quedó y que nos comentes un poco por qué se había pedido un préstamo, que era lo que la Intendencia promovía hacer, y la bancada del Frente Amplio quería también, digamos, y necesitaba los votos, sí, para aprobar ese préstamo. Contanos un poco de en qué está esa situación. Bien. Perfecto, mirá, nosotros este préstamo ha sido un enero bastante particular. En caso, desde el primeros días de enero venimos trabajando, no solo en la Junta Departamental, sino, bueno, vos lo sabés bien, nosotros estudiamos filosofía en mi caso y vengo trabajando también con el proyecto de Gurises MPP, brindando clases de apoyo a gurises y a gurisas de forma gratuita, por supuesto de forma honoraria. En concreto, en la Junta Departamental venimos viendo este tema de préstamo del BID, un préstamo solicitado por la Intendencia de Montevideo. Tenemos hasta el 17 de febrero para aprobar este préstamo, para tratarlo en la Junta, es el plazo que otorga el BID. Bueno, este fue un préstamo que se presentó en la Junta Departamental en el mes de agosto, concretamente el día 11 de agosto, de parte del Ejecutivo Departamental. Se presentó este préstamo a los coordinadores de bancada, tanto del Partido Nacional como del Partido Colorado, del Partido de la Gente y, por supuesto, de la bancada del Frente Amplio. Es decir, tuvimos los 4 partidos, los 4 coordinadores, el proyecto presentado al mismo tiempo. A partir de allí, desde la Intendencia de Montevideo se nos habilitaba a hacer, propuestas, a hacer sugerencias, a quitarnos dudas sobre el proyecto. Los meses fueron avanzando. Recién, en el caso de la bancada del Frente se reunió de inmediato con el Ejecutivo Departamental, solicitó una reunión. Creo que esa misma semana de agosto nosotros estuvimos conversando ya con el Ejecutivo, haciéndole alguna propuesta. El tiempo fue transcurriendo, llegamos al mes de diciembre, ya con el préstamo mucho más cerrado. O sea, los préstamos que se adquieren en esos organismos tienen obviamente un proceso, y una vez que uno va llegando al fin de ese proceso ya es más difícil, vamos a decir, rediseñar el préstamo. Y bueno, en lo concreto, de recién en el mes de diciembre, en los últimos días del mes de diciembre, nos surge ni siquiera podemos decir que es una propuesta, sino algunas inquietudes de parte del Partido Nacional, sobre todo, y en su momento, después una comunicación colectiva de la coalición multicolor de que no estarían acompañando este proyecto. Los bifes, porque uno a veces dice, el préstamo que incluye, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tiene ese préstamo? ¿Cuáles son los condimentos? Por un lado, saneamiento para Casabó, para Cerro Norte. Es una zona de la ciudad, del departamento, que hace tiempo viene esperando este saneamiento. Estamos hablando de más de 2.200 familias, entonces es una obra importante para la zona.
Por el otro lado, drenaje de un arroyo que es el arroyo Mataperros. Es un arroyo que queda sobre la zona del barrio Belvedere y es el drenaje no solo del arroyo sino de la cuenca, que estamos hablando casi creo de 3 kilómetros de obra, donde además por allí está proyectado que pase el tren que estaría llegando al puerto de Montevideo en este proyecto que se realizó el periodo pasado de UPM. Por tanto también esa obra tiene ese segundo componente, por un lado que la zona no se siga inundando y por el otro lado que esté en condiciones de que la vía férrea pase por allí. Otro tercer elemento, tal vez menos visible pero no menos sustancial, es el mantenimiento de la red Arteaga. La red Arteaga, la red de saneamiento Arteaga, es la primer red de saneamiento de Montevideo, es al día de hoy patrimonio histórico. Y a ver, la red de saneamiento es algo que uno no lo ve, que no lo está viendo día a día, pero del cual hacemos uso. Tiene mucho que ver con lo sanitario y con las condiciones de infraestructura de la ciudad. Y como toda obra, si nosotros no la vamos manteniendo, se va deteriorando. Y estamos hablando de que la red de Arteaga está desde, si no me equivoco, fines del siglo XIX. Tengo ahí que comprobar esa cifra, pero si no es de fines del siglo XIX, es de principios del siglo XX. O sea, la primera red de saneamiento de Montevideo. Y obviamente la mantención de esto evita, por ejemplo, algunos problemas que hemos tenido de hundimientos de calzada, etcétera, ¿no? Porque además es una red que hay que mantenerla con cierta tecnología. La Intendencia de Montevideo, de hecho, hoy está utilizando esa tecnología, porque al ser patrimonio histórico tampoco es una red que uno la pueda tirar abajo y hacerla de nuevo, sino que hay que mantener la estructura original, los materiales originales, es parte del patrimonio de la ciudad, del departamento, y bueno, ese mantenimiento de estas obras es fundamental. Y el otro componente del préstamo es la limpieza, ¿no? La limpieza del departamento, que por suerte en este último periodo ha venido mejorando. Nosotros creemos que eso se está notando. Pasamos este fin de año en Montevideo sin grandes problemas con los residuos, que es venía siendo una situación a veces cotidiana en Montevideo sobre el fin de año, tener algunos problemas de residuos. Obviamente la gente consume mucho más y esto pasa en varias ciudades del mundo, pero en este último tiempo habíamos logrado contener esa situación. De igual forma está planteado en ese plan, en ese programa, está planteado un nuevo sistema de recolección de residuos. Primero, en algunas zonas del departamento pasar a un sistema de recolección como el que se implantó en buena parte de Canelones. En Canelones hay la administración de Yamandu Orsi, ya hace un par de años ha trabajado en base a contenedores intradomiciliarios. Esto ha dado un muy buen resultado en Canelones. Se veía que en Montevideo también en algunas zonas podría llegar a dar muy buen resultado. Y lo otro que se pretende es adaptar algunas formas de recolección según la geografía y según el componente también social de la ciudad. ¿Cómo es, Martín, un contenedor intradomiciliario? Un contenedor intradomiciliario es más bien es como un contenedor que tú tenés en tu casa. Es personal, es de cuidado propio. Tú tenés, a ver, yo lo conozco bien porque en el caso de mi familia vive parte de mi familia en Canelones y utilizan ese tipo de contenedores. Es un contenedor que tú lo tenés en tu casa, obviamente está cerrado, está hermético, te da la posibilidad de ir recolectando la basura durante la semana hasta que pasa la recolección, y el día de la recolección tú lo sacás a la puerta. Muchas veces, a veces la gente lo tiene en patios, dependiendo, ¿no?, de la estructura que tenga en su hogar. Lo sacás a la puerta, pasa el basurero y levanta el contenedor. Y es una fórmula que realmente ha funcionado, porque además educa también a los vecinos en respecto a qué horarios tirar la basura,
de qué forma hacer la recolección. Algo que acá en Montevideo venimos trabajando ya hace unos cuantos años es la clasificación de los residuos, ¿no? Y es obviamente un tema en el que hay que seguir laburando mucho más. Dentro de este plan también estaba previsto una planta clasificadora de residuos, más avanzada, algunas plantas que tenemos hoy. Y nos estamos encontrando que sorpresivamente la oposición hoy nos está diciendo que no al proyecto. Está diciendo que no, y lo sorpresivo además de todo esto es, primero que en algún momento habían indicios de que buena parte de la oposición o de que alguna parte de la oposición podría votar. Lo otro, está diciendo que no sin estar en desacuerdo con las obras que plantea el programa. Cuando nosotros conversamos con los ediles y edilas de la oposición y les preguntamos si están en desacuerdo con las cosas que se plantean, no están en desacuerdo. Plantean estar en desacuerdo con la forma de financiación, con que entienden que habría que incluir más barrios para saneamiento en este programa, pero no están de acuerdo con ninguna de las obras, en desacuerdo, perdón, con ninguna de las obras que se plantean. Entonces es raro, que nos encontremos en esta situación donde al último plazo se están haciendo solicitud de modificaciones, y se sabe que hoy las modificaciones implicarían rediseñar todo el proyecto y nos llevaría por lo menos un año más de demora y de tratamiento en la Junta Departamental. Y uno, llegado un momento, se pregunta si en definitiva atrás de esa definición no hay otros componentes, ¿no? Más mirando de cara a 2024, por un lado, y también por el otro lado intentando cuidar la salud interna de la coalición multicolor que viene también teniendo sus dificultades. Ahí está, clarísimo, Martín. Un poco, ahí nos metimos en la coyuntura. Yo ahora te voy a sacar un poco de la actualidad de la Junta y cómo viene la Intendencia. Te quería preguntar, porque aprovechando las charlas descontracturadas de verano, sobre hay quienes hablan de una tercera ola de progresismo, de izquierda, a la expectativa sobre todo también de lo que suceda en las elecciones en Brasil. Te iba a preguntar sobre cuáles son las bases hoy de sustentación de dominación, y si esas bases de alguna manera pueden ser en algún modo pueden ser desestructuradas o desmanteladas, ¿sí? Teniendo en cuenta, que somos una región de materias primas, que tenemos una capacidad de técnicos, de trabajadores, que resultamos ser baratos, y donde hay no solo materias primas que tienen que ver con la utilización de las nuevas tecnologías, sino también materias primas a nivel de alimentos. Teniendo esto, que a su vez nos hace, lo que nos fortalece, lo que también es un arma de dominación. ¿Hay posibilidades de alguna manera esmirilar esta base de dominación? Es bien interesante la pregunta, ¿no? Primero porque se cruzan varias cosas, se cruzan aspectos ni que hablar políticos, sociológicos, filosóficos, ni que hablar muchísimos, y hay algunos temas que hoy por hoy están en discusión. Por ejemplo, nosotros se nos ha metido mucho la discusión, y yo creo que es parte, tal vez es más teórica, pero creo que es práctica esta discusión también de por ejemplo, qué es hoy la libertad, ¿no? Esta idea de la libertad, y acá nosotros con esta cuestión de la pandemia se nos ha metido mucho esta idea de la libertad responsable,
Y independientemente de cuáles sean los resultados electorales concretos en América Latina, que yo comparto que bueno, que habría una nueva ola. No tengo duda que en Brasil el resultado va a ser en favor de Lula, salvo que exista otra canallada como la que hubo en la elección anterior, y hay que decirlo así, porque lo que pasó en la elección anterior fue una canallada, fue un fraude electoral de antemano, ¿no? Fue un fraude electoral previo a la elección. Creo que ahí no hay duda de cuál sería el resultado. Creo que lo que pasó ahora en Chile, que para nosotros venía siendo un proceso que si bien lo seguíamos, no lo teníamos tan cercano, por lo menos desde el Uruguay, es también formidable. Presidente joven, un presidente de izquierda, claramente de izquierda, que viene además de los sectores populares, del movimiento social, y estamos hablando que tiene 36 años y va a ser presidente de un país como Chile, que además tiene la importancia que tiene en América Latina. Y en esto que conversábamos de la libertad, parece que hay gran parte de este yeito también, ¿no? Porque en definitiva a nosotros se nos ha planteado, por ejemplo, que tenemos la libertad de ser, la libertad de decir, la libertad de hacer, cuando en realidad es muy cuestionable esta libertad hasta donde nosotros la poseemos. Y se nos ha puesto la libertad en un lugar que es bastante cuestionable. Yo siempre planteo mucho que de alguna forma, porque también es algo que se plantea muchas veces de parte de la derecha, que las ideas de la izquierda son lejanas en el tiempo y se nos quiere atacar desde ese lugar. Y yo planteo muchas veces que la idea de libertad que está primando hoy en la derecha, y una idea de libertad liberal, que es la idea anglosajona, entre otras fue teorizada fuertemente por John Stuart Mill. Estamos hablando de John Stuart Mill, pleno siglo XIX, el 1800, ¿no? Donde planteaba que bueno, que había una libertad individual, y que se impone incluso por sobre la libertad colectiva. Y hay cosas que, a ver, en ejemplos claros y concretos, bien masivos, se notan. Yo, por ejemplo, cuando fui a la escuela, las campañas de vacunación, en el entendido de que las campañas de vacunación y que la vacuna se veía como un bien común, todos nos vacunábamos. Más, se vacunaba en la misma escuela. Y era muy raro algún caso que aparecían de personas que de repente también con toda su razón, compartible o no, pero con toda su razón, decían, bueno, no vacuno a mis hijos. Y eso generaba un gran revuelo en la sociedad. Hoy pasamos, por ejemplo, de esa convicción a decir, bueno, vos vacunate si querés. Independientemente de si la vacuna es buena o mala para los demás, vos vacunate si querés. Si tenés ganas te vacunás, si no tenés ganas no te vacunás. Eso es un cambio bien claro a nivel social, ¿no? Yo tenía por acá, pues justamente también como andamos trabajando en esto de preparar exámenes de filosofía, una cita justamente de Stuart Mill sobre la libertad, que la hace Stuart Mill en una obra que se llama La Libertad. Y él dice que nadie sostiene que las acciones deben ser tan libres como las ideas. Y yo esta parte la voy a leer un poquito, pero la emparento mucho con lo que pasa con el Uruguay hoy. Pero fíjate, Andrés, lo que dice. Él dice, nadie sostiene que las acciones deben ser tan libres como las ideas. Al contrario, estas pierden su inmunidad cuando se las expresan circunstancias tales que su solo enunciado es una instigación positiva a cualquier acto perjudicial. Y atención a esto, dice, la idea de que los comerciantes de trigo hacen morir de hambre a los pobres o que la propiedad es un robo no debe ser prohibida cuando se limita a circular en la prensa, pero puede ser con justicia castigada si se expresa oralmente en medio de una reunión de furias amotinadas delante de las puertas de un comerciante de trigo si se propaga esto mismo en forma de pasquín. Y ahí continúa. Y mucho de esto está pasando en el Uruguay hoy, donde se nos dice, bueno, sí, que
está bien, que opinen lo que quieran, pero una de las cosas que está pasando también es que al que opina distinto, por lo menos de los grandes medios, no se le está dando espacio, y ahí hay otra discusión. Te cuento, el día miércoles, creo que fue, o el jueves, me tomé el trabajo, el buen trabajo, ¿no? De ver completo un noticiero central en el Uruguay, uno de los noticieros centrales de los 3 canales privados. Salvo durante 1 hora y media, casi 2, ¿verdad?, de noticiero, habló el presidente de la República, hablaron varios ministros, habló, el diputado Andújar, diputado del Partido Nacional, sobre una situación que se vivió en Canelones, el ministro Lema, la ministra de Vivienda, en todo el informativo central. Es más, habló hasta el presidente de la calle Pou en la sección deportiva. Yo dije, bueno, está bien, en la sección deportiva no va a aparecer nadie del gobierno hablando. Habló la sección deportiva, con una nota, además que después aparece otra nota, que es un jugador de fútbol que tiene 60 años y está inscrito en la Divisional D, entonces el jugador más longevo de la historia. Y este jugador, admira la calle Pou, entrevistaron al jugador. Apareció todo eso. Lo que no apareció en todo el informativo fue una sola nota, ya no te digo de integrantes del Frente Amplio, que deberían nada más de aparecer, o de otras expresiones, sino tampoco notas de referentes de movimientos sociales, de movimientos sindicales. En todo el informativo lo que apareció fue una nota de una manifestación en Casa de Galicia, por el cierre de Casa de Galicia, la cantidad de gente que ha quedado ahí sin laburo. Entonces, eso es una pauta también de cuál es la situación que estamos viviendo en el Uruguay hoy. Llegamos a esto que mencionaba Stuart también, hay una represión creciente al movimiento sindical, y de alguna forma también tal vez lo peor de todo es que como que alguna parte de la sociedad o alguna parte del sistema político está queriendo naturalizar estos hechos, ¿no? Con mentiras, además. Hace poco, en fin de año, hubo una manifestación de trabajadores portuarios en una de las puertas de entrada del puerto. El puerto de Montevideo tiene 3 entradas de puerta y de salida de camiones. Los trabajadores se manifestaron en una puerta de entrada. Es cierto, se sentaron en la puerta de entrada y por esa puerta no se podía salir ni entrar, pero habían 2 puertas más de acceso al puerto funcionando, es decir, no bloquearon el acceso al puerto. Y se los reprimió fuertemente bajo el argumento, y fue lo que le dijeron a la gente, de que estaban bloqueando la entrada y salida al puerto, lo cual era mentira. Tan fácil de demostrar como eso, ver cuántas puertas de entrada existen en el puerto y saber que una sola de ellas estaba bloqueada. Y sí, nos viene el 27 de marzo también, que es parte de todo esto, ¿no? Lo peor de todo eso, Martín, pensaba en cuando es una acción como esa, la represión a trabajadores que están reclamando, sí, por sus derechos, termina cayendo simpático en otros trabajadores. Y es una acción claramente de lo que vos mencionabas, de ese goteo constante que hacen los grandes medios de comunicación. Sí, sin duda, y por eso esta cuestión de que vos preguntabas, ¿dónde está el sustento de la dominación? En definitiva, es una gran pregunta esa, que abarca diferentes aspectos, pero esta cuestión, entre otras, de la libertad es fundamental. Porque si dejamos de comprender, o si dejamos comprender, por ejemplo, la ética como se comprendía en un momento, que la ética era el bien común, inclusive con esto desde el punto de vista más filosófico, pero con filósofos que, si uno se pone el ar fino, puede estar en desacuerdo con algunas cosas de fondo que planteaban, pero si dejamos de entender que la ética es, por ejemplo, el bien, y que el bien es el bien común, y pasamos del bien común al bien individual, estamos como sociedad perdidos, porque esto de la libertad responsable, por ejemplo, que se manejó tanto, o de la nueva normalidad, que ahí no se sabe muy claro quién define qué son los normales y qué son los anormales, y claro, como si todos tuviéramos la misma opción, no es cierto.
yo siempre cuento, a ver, a nosotros cuando se nos decía quédate en casa, yo tengo en mi familia, mi hermana concretamente, una madre soltera con cuatro menores a cargo, con 3 nenas y un varón a cargo. No recibió una sola ayuda desde el punto de vista estatal. El lugar donde ella trabajaba tuvo que parar actividades, durante ese momento no recibió sueldo, porque además la empresa no estaba... El lugar donde ella trabajaba tuvo que parar actividades, durante ese momento no recibió sueldo, porque además la empresa no estaba facturando y no recibió ayudas. Entonces, y obviamente tuvo que salir a rebuscarse la vida de otra forma y por suerte tenía una familia que la pudo ayudar. Porque si no, no sé cómo se hubiera arreglado, pero esa cuestión de decir, bueno, tú te quedas en casa como si no sucediera nada, como si fuera algo que todos pudiéramos hacer, es raro, ¿no? Porque no es así. Y ahora, bueno, que estamos en una nueva etapa donde, a ver, el sistema de salud a nivel primario está bastante colapsado, se ha naturalizado también, y esto es parte de la comunicación y parte de eso, de dónde está el poder. Hemos naturalizado que hayan, en el caso de Uruguay, miles de personas enfermas todos los días. A varios de nosotros nos ha tocado, y te pasa que te enfermas y obviamente el sistema de salud está colapsado y tú llamas por teléfono y no te pueden venir a atender. Entonces, si te da fiebre por otro tipo de infección que no sea la de COVID-19, estás en el horno, porque esa infección va avanzando día tras día y nadie te vino a ver, y hemos de alguna forma naturalizado todas estas cosas hasta número de personas que van muriendo, ¿no? Que lamentablemente van muriendo, y un día decimos, bueno, son 20 y pico, no son tantas, y hasta nos han convencido de esta cuestión, ¿no? Cuando todo podría estar por lo menos trabajado de otra forma, en un escenario que no es fácil, ¿no? Nadie dice que este escenario sea sencillo, pero esa cuestión de dónde se sustenta el poder está inmerso en todo esto. Ahí está, clarísimo. Estamos charlando con Martín Nessi, es edil por el Frente Amplio, integrante del Movimiento de Participación Popular del Uruguay, edil por la Junta Departamental de Montevideo. Martín, no nos queda más tiempo, tenemos los compromisos institucionales de la radio. Te agradecemos muchísimo la participación, y como siempre no va a faltar oportunidad para seguir charlando, y obviamente si en algún momento cruzás el Río de la Plata, más que invitado acá al estudio Patrick Rice de Radiográfica, y ahí charlamos largo y tendido, sobre estos temas y por supuesto también sobre la coyuntura y el escenario que se viene de acá al 27 con el referéndum para anular 135 artículos de la ley de urgente consideración. Perfecto, Andrés, yo les agradezco el tiempo, y además de conversar de estos temas más laxamente, y temas que a veces no se conversan tanto en los medios, y me parece que está buenísimo hacerlo así. Y bueno, estamos, como vos decías ahora, Montevideo está, y el país está en movimiento total, hoy y mañana barriadas por todos lados, y en la semana barriadas por todos lados, intentando llegarle a todos los vecinos y vecinas, buscando el sí a la derogación de los 135 artículos en marzo. Ahí está. Muchísimas gracias. Pasaba Martín Nessi, edil por Montevideo por el Frente Amplio, actualmente coordinador de la bancada del Frente Amplio en la Junta Departamental de Montevideo, charlando ahí un poco sobre la coyuntura y otros temas. Nosotros nos vamos a la tanda y después continuamos el último tramo de Fogón en Fogón.